Buenas tardes. Bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Puede ser que algunos sepan lo que es el Centro Asturiano y hasta es posible que hayan estado aquí alguna vez. El Centro Asturiano es la casa regional española, ya no solo de Asturias, más antigua de cuantas hay esparcidas por el mundo. Fue fundada el 2 de octubre de 1881. Quiere decir que el próximo mes de octubre, el día 2, cumplirá 141 años. Es una casa viva, a pesar de que alguien puede considerar que es una casa vieja, es una casa con muchos años, pero no vieja. Aquí hay mucha actividad, tenemos una programación muy densa, es muy extraño. Ahora hemos tenido que, por situaciones de los viernes, dejarlo para las asociaciones, para que ensayen, porque teníamos otro lugar para que lo hicieran, ahora lo hacen aquí, entonces los viernes no podemos programar otro tipo de actos, pero el resto de los días de la semana, incluso algunos domingos, hay programa de actos. Es una casa abierta a los temas culturales, por supuesto, y este que hoy nos convoca aquí, a mí me parece impresionante, por lo menos en el tema de lo que se escribe y lo que se dice, y yo tengo unas expectativas muy grandes. Es un tema que me gusta mucho, porque la hispanidad últimamente está un poco maltratada, y la leyenda negra que tanto daño nos ha hecho, tanto daño nos ha hecho, e incluso alimentada por españoles algunas veces, pues yo estoy muy expectante en oír lo que hoy aquí se va a decir. Seguro que me va a convencer. Y bueno, como el tema por las personas que van a participar es largo, o se presume largo, entonces yo no voy a hablar más. Voy a decir que es indudablemente cuál es el tema, es que se va a hacer la presentación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, y luego pues se hablará eso de lo que acabo también de avanzar un poco, de la hispanidad y la leyenda negra. ¿Qué personas? Bueno, a mi derecha está el presidente de la asociación, Ángel Abascal. Bueno, hemos hecho Perdón. Hemos hecho un mix bueno. Ángel Benzal, es que sí, Ángel Benzal. Y a mi izquierda... Un aplauso, por favor. A mi izquierda está Alberto Abascal, que lo tenía apuntado, que es el secretario de la asociación. Y luego van a participar pues, varias personas, como es... no voy a prescindir del don y doña para no alargarlo más, ¿eh? O sea, que nadie se dé por ofendido, no estoy faltando al respeto a nadie, pero voy a abreviar. Laura de la Cierva, que es bisnieta de Juan de la Cierva, el creador del autogiro, que, bueno, luego en España pasan las cosas como pasaron siempre. Luego, a continuación, bueno, el orden no sé cuál es el de la participación, el que yo los cito es este, es Pablo Victoria, un colombiano que lleva 16 o 17 días por España, 25 años, ¿no? 25 años. Es periodista y escritor. Francisco Moreno de Collado, Javier San Mateo, bisnieto de Isaac Peral, otro inventor que se fue, en este caso es del submarino. En fin, España ha inventado muchas cosas, luego se ha quedado con pocas, pero bueno, es así. El moderador, que es Javier Santa Marta del Pozo, continuó con Jesús Balbuena, Alfredo Vilchez y Ricardo A. González. Y no voy a decir ni una palabra más porque a quien hay que oír es a ellos. Así es que gracias por venir, yo me retiro para dejar un hueco libre y disfrutemos, que seguro que lo vamos a hacer así. Gracias.
Muchas gracias, Andrés. Hace un par de meses más o menos asistía a un concierto, mejor dicho, lo daba aquí en Madrid, un rockero de 77 años de edad, que cuando empieza sus conciertos dice: buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí. Emulando a Miguel Ríos, voy a hacer yo lo propio. Voy a darles a todos ustedes la bienvenida y agradecerles de todo corazón que estén aquí con nosotros esta tarde-noche acompañándonos. En primer lugar, me presento, soy Alberto Abascal, como ha dicho Andrés, secretario de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. He de agradecer al presidente del Centro Asturiano, Valentín Martínez, que nos haya cedido este emblemático lugar, como ha dicho su vicepresidente, Andrés, que tiene más de 141 años de historia. Esta historia que es precisamente lo que nos mueve y lo que nos une. En nuestra asociación nos une esta historia, este amor por la historia, porque conociendo la historia podemos trabajar en el presente para conseguir un futuro mejor. Como decía un ilustrado, hace ya casi 2 siglos y algo, el padre Feijóo decía: porque quien ama la verdad, nada tiene que temer. Y nosotros amamos la verdad, y por eso estamos aquí, me imagino que nosotros y todos ustedes. Sin más dilación, voy a dar paso ahora para que hable al presidente de nuestra asociación, Ángel Benzal, que va a hablar de lo que hacemos, de lo que nos mueve a hacer este tipo de cosas, y va a presentar la misma aquí en Madrid. Ángel, buenas noches, cuando quieras. Buenas noches, gracias Alberto. Buenas tardes y bienvenidos a la presentación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite en Madrid. Es para nosotros un honor estar en la Casa de Asturias, una comunidad que tiene muchísimo significado para los que nos gusta la historia, para los que amamos a España. Y bueno, sobre nuestra asociación, decir que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, que hacemos actividades en favor del medio ambiente, en favor de España y en favor también de la defensa de la unidad nacional. Sobre los eventos y actividades que hacemos, pues comentar el evento Hispanidad Cartagena, que este año se va a hacer del 6 al 9 de octubre, que es un gran evento hispanista, que contamos con la plana mayor de los escritores y divulgadores hispanistas, y que en breve, tenemos aquí la presentación del cartel oficial, ¿vale? Otras actividades que hacemos son videoconferencias, ahora la hacíamos en los sábados, ahora la hemos pasado a los viernes, y la estamos haciendo desde el 23 de abril del 2020. Estamos ayudando a formar asociaciones hispanistas en América, como por ejemplo la Dionisio Inca Yupanqui, México Hispano, la Pedro Franco Dávila de Ecuador, entre otras. Y además estamos colaborando con asociaciones hispanistas que se están constituyendo por otro lado, como son Colombia Hispánica, Conocimundo, Guatemala Hispanista, Hispanismo Chile y Frente Realista de Charcas en Bolivia. Estamos creando un frente hispanista en Estados Unidos, que se llama Amigos de la Herencia Hispana, integrado por asociaciones y residentes hispanistas en los Estados Unidos, para realizar actividades en defensa del idioma español y actividades e iniciativas en fechas que consideramos estratégicas en Estados Unidos, como puede ser el mes de la herencia hispana del 15 de septiembre al 15 de octubre. Estamos ayudando a enseñar de forma gratuita y online, en línea mejor dicho, español a filipinos, y hicimos un gran evento el 23 de abril por el Día del Español en el Mundo, que por primera vez una asociación hispanista coordina, ya no solamente telemáticamente, sino como de forma presencial, actividades en 25 ciudades, tanto de España como de Hispanoamérica. También organizamos las primeras jornadas históricas y lingüísticas de Santo Domingo de Silos. Hacemos actos en defensa de nuestros héroes, escritos a las administraciones, referente al sistema educativo, escritos solicitando una serie de contenidos hispanistas y en contra de la leyenda negra. Concretamente se lo hemos presentado a la Consejería de Educación de la región de Murcia. Hemos hecho concentraciones en recuerdo de Miguel Ángel Blanco y de las víctimas del terrorismo. Hacemos también actividades de recogida de basura de entornos naturales, actividades de senderismo, de explicaciones botánicas, todo lo que puede ser beneficioso para el país y para nuestra historia. Muchísimas gracias.
Soy Ángel Benzal, presidente de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, de divulgación histórica e hispanista. El Imperio español no tiene parangón, no lo puede tener. El imperio a lo que se puede comparar hasta cierto punto es el Imperio Romano. Acá nosotros nos encontramos delante de una guerra cultural, Quiero agradecer a la Asociación Héroes de Cavite por estas jornadas en Cartagena. Muchas gracias. Bueno, esto es una pequeña muestra de lo que hacemos. Sería casi interminable dar las gracias a todos los miembros, socios, simpatizantes que trabajan en esta asociación. A lo mejor el presidente Ángel y yo mismo somos las caras más visibles, pero detrás hay un equipo de trabajo tremendo que es el que, gracias a ellos, a todos estamos consiguiendo este tipo de cosas. Por ejemplo, este vídeo que ustedes han visto, pues está aquí en la sala, un editor de vídeo fabuloso que es Roberto Rey. También tengo que agradecer, por ejemplo, a Javi García, que nos ha hecho, nos lleva a la página web Hispania Cartagena, Carlos Puerto, que está ahí a los mandos de la cámara, en fin, es un sinfín de gente que nunca no tendríamos horas suficientes para agradecérselo. Bueno, para continuar ahora, pues voy a presentar al moderador de las mesas, porque todos ustedes estarán ya hartos de escucharnos y de oírnos, que es Javier Santamarta del Pozo. Javier Santamarta, muchos le conocen, pero voy a abrir su currículum brevemente. Es politólogo, divulgador, periodista, cooperante, asesor internacional, locutor de radio, columnista en multitud de medios de prensa escrita y digital. Podría estar así hablando de él casi sin respirar durante 10 minutos. Solamente les voy a decir un dato más. Javier es el creador de este evento, de este y de muchos otros como este, porque Javier fue la primera persona que tuvo la idea en nuestro país de decir, vamos a hacer un evento sobre la leyenda negra, y lo consiguió, y encendió una pequeña llama que está surgiendo por muchísimas ciudades, así que todos le debemos un poquitín, toda la asociación y todos los que estamos aquí, le debemos un poco de este evento que estamos organizando hoy. Javier, por favor, cuando quieras. Bueno, mientras que se van haciendo estas pequeñas cosas de lo que es la colocación de carteles, lo único que puedo decir es que, Alberto, muchas gracias, te has excedido. Podríais haber hablado también de mis libros, que luego para que los compren, hombre. Es que, por Dios, o sea, no hemos venido a hablar de mi libro, pero, hombre, o sea, los escritores estamos así de mal. Pero, en cualquier caso, esto es un trabajo de todos, y entre todos, efectivamente, estamos saliendo y sacando adelante una reacción. Yo creo que los hispanófobos no han entendido nunca la tercera ley de Newton, y entonces no han entendido que, efectivamente,
efectivamente se iba a producir una reducción, y esa reducción se está produciendo, y pues efectivamente, son gotas que han empezado a producir unas ondas y unas olas que ni ellos mismos se podían imaginar. Con lo cual, hoy yo voy a venir aquí a aprender. Yo hoy no voy a venir a hablar, pese a que me han puesto un micrófono, lo tiemblo, o sea, porque yo con un micrófono, o sea, puedo dar las 2 horas perfectamente hasta que nos vayamos al vino español. Pero vamos a estar con personajes que la verdad que son de primera línea, y lo vamos a dividir en 2 mesas. Es una, la referente a Hispanidad, y otra, la referente a la leyenda negra. Vamos a empezar primero con la leyenda negra, por aquello de que luego la Hispanidad nos va a dejar un mejor sabor de boca, y así vamos a ir al vino español, como tenía que ser, de mejor manera. Con lo cual, en esta primera mesa, por favor, si son tan amables de subir, Pablo Vitoria, Javier San Mateo, Isaac Peral y Alfredo Vílchez, por favor, para que me acompañen. Vamos a intentar hacer pues una pequeña intervención inicial de unos 10 minutos, 12, por aquello de que tengamos tiempo, sobre todo también para hacer un debate, y sobre todo también para que ustedes puedan hacer una pregunta. Para hacer una pequeña, al menos, reseña de las personas que me acompañan, pues Pablo Vitoria es doctor en Economía y Filosofía, ex senador y ex candidato a la presidencia de Colombia, miembro de la Academia de Historia Colombiana, y entre sus libros pues está El día que Cartagena derrotó a Inglaterra, Grandes mitos en la historia de Colombia, Al oído del rey, El día que España derrotó a Inglaterra, España contraataca, y La sociedad posliberal y sus amigos, el genocidio del intelecto. A mi izquierda tengo a alguien que, yo lo siento, le tengo especial cariño porque con él fue mi primera vez. Me refiero en la Feria del Libro, estuvimos firmando los dos por me refiero a que fue el momento dado que en un libro mutuo, que además era de espías, váyanse ustedes a saber por qué hemos acabado en otras cosas, pues don Javier San Mateo y Isaac Peral, aparte efectivamente de tener venas de nada más y nada menos que de ese insigne inventor, es economista, está ligado a la industria del automóvil, es escritor e investigador en temas históricos relacionados con el origen y evolución del arma submarina, y tiene, obviamente, un libro escrito sobre el antepasado, el inventor del submarino, don Isaac Peral. El último, pero no menos importante, siempre y cuando sea capaz de encontrar la hoja, porque sí, estas cosas que se dicen, pero muchísimas gracias, ¿no? Por favor, ¿dónde está el currículum del tercer? O sea... Soy muy conocido. Perdón, ya está, es claro. que ve usted mal, don Javier. Veo fatal porque a ciertas edades, ya entre el alféizar y ya la vista, pues don Alfredo Vílchez, al cual le ruego me disculpe y tal no haberle encontrado, porque es nada más, aparte de miembro de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, es doctor en Historia, fotógrafo y poeta, tiene numerosos libros publicados en los 3 temas, es estudioso de la leyenda negra, autor del libro digital Realidades contra la leyenda negra, que es un auténtico vademecum sobre el tema, y tiene amplia experiencia docente, impartiendo además muchísimas conferencias de historia. Empezando pues tal como hemos empezado, pues don Pablo, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Es para mí... Tú tranquilo, todo lo tuyo. Un señalado honor estar entre ustedes, particularmente porque ciertamente es algo difícil que en América se pueda hablar de lo que vamos a tocar someramente, perfunctoriamente en el día de hoy. Yo me iba a sentar allá porque vi ese casco, y justamente ese casco me viene muy bien porque fue con ese casco que llegamos a América, precisamente a la conquista. Y como yo me siento igualmente colombiano y español, entonces finalmente también les quiero agradecer a todos ustedes la acogida que he tenido en este país, al que llegamos hace unos 20 años, luego yendo y viniendo hacia Colombia, en ese periplo político, pero finalmente me dediqué a escribir la defensa de España, si se quiere decir de esa manera. Y la defensa de España porque me siento tan español como ustedes, y quien ataque a España es porque es anglosajón, es sueco, es de otra parte, pero no habla español ni tiene apellidos y nombre españoles. Bien, voy a empezar diciendo que lo que encontraron los españoles cuando llegaron a América fue esencialmente barbarie.
barbarie de unas tribus enfrentadas contra otras por razones esencialmente políticas, pero particularmente religiosas. Y luego, finalmente, después de 300 años de permanencia en esas tierras, lo que dejaron los españoles fue esencialmente la civilización contra la barbarie. Y la civilización porque dejaron el cabildo como fundamento de la organización política en los más cercanos medios para que la gente se identificara con sus raíces, con su pueblo, con su entorno más inmediato. Dejaron universidades y dejaron en todas partes graduados y graduandos en distintas áreas del saber y del hacer. Dejaron la moneda, el real día 8, que entre otras cosas fue una moneda universal que se transaba en todos los países del mundo y del cual se deriva el dólar que hoy conocemos. Dejaron la no discriminación racial en América, a diferencia de lo que dejaron los ingleses en Norteamérica. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué derecho tenía España para conquistar América? Y les voy a dar 3 razones. La primera, el derecho de conquista que han tenido todos los pueblos que en el mundo, de alguna manera, han llevado civilización o cultura a otras partes del planeta. En segundo lugar, por derecho pontificio, España podía conquistar América. Y en tercer lugar, por derecho medieval. Pero después de ese debate entre montesinos que detuvo la conquista de América durante 6 años, que entre otras cosas es el único país que ha detenido una conquista para saber si tenía derecho o no a esa conquista, Francisco de Vitoria expuso varios puntos, dándole ese favor, esa autorización a España. El primero, que el mar es libre y podía ser transitado por los españoles a donde quisieran. En segundo lugar, que los indios tenían derecho a ser evangelizados y no se les podía negar ese derecho. Y porque además los indios no tenían, digamos, un perfil jurídico que pudiesen exhibir ante el orbe entero, cosa que sí tenía España. Y en tercer lugar, no solamente tenían derecho a ser convertidos, sino que los españoles tenían derecho a convertirlos. Y les voy en estos breves minutos, que son 10. Ya menos. Ya menos. Y estamos como en el Parlamento, me van a cortar el micrófono. Estos datos les dan a ustedes la semblanza de lo que fue la conquista de América por unos y por otros. En Francia, el esclavismo en sus posesiones o colonias, esas sí colonias, en toda la extensión de la palabra, el 77% de sus habitantes eran esclavos. En Gran Bretaña, en sus posesiones, el 84% eran esclavos. En España, el 11%. Y ese 11% también era atribuible a los diferentes tratados de España en las guerras de Europa que le impusieron aceptar esclavos. Pero es España la que se quedó con la leyenda negra. Es España la que primero libertó a los esclavos. Y se quedó con la leyenda negra porque España lo que perdió fue la batalla, la guerra de la propaganda,
que la hicieron sus adversarios en todo el orbe contra lo que ellos pensaban, y seguramente tenían razón, era el hegemón de Europa. De manera que el origen lo podemos trazar al político, en primer lugar, por las guerras contra Francia, Italia, hasta contra el Papa Clemente VIII, contra la Liga de Esmacalda, contra el racismo europeo que se manifestó cuando la reina Isabel dijo que los españoles podían casarse y tener prole con los indios y aún con los negros. Y por supuesto la rebelión holandesa. Pero también el tema religioso. España católica contra el mundo protestante. Religioso por la expulsión judía, que entre otras cosas es el único país que no los robó, porque los demás países que expulsaron a los judíos, como Francia en el siglo XIV, como Italia, Austria, Inglaterra, Alemania, Hungría, los robaron para no pagarles las deudas. Ese fue el origen de la expulsión de los judíos. Y el origen de la expulsión de los judíos en España fue la unificación de este territorio como primer centro coaligado, como primer país que surge en el orbe europeo. Ahora bien, también por la Inquisición, que fue la más benigna de todas las inquisiciones. Por ejemplo, en Alemania, los alemanes, y quiero decir los protestantes, ejecutaron 35.000 personas. En Francia, Polonia y Lituania ejecutaron 5.000 personas. En Noruega y Suecia, 1.000 personas. Y en España, 100. Pero realmente 46, porque el resto la ejecutaron en efigie. Y en América se ejecutaron 60 y pico en 3 siglos. Y sin embargo, la Inquisición española es de la única que se habla y es parte de la leyenda negra infame que nuestros rivales y aún nuestros enemigos tejieron contra España. Pero quiero finalizar este aspecto del origen de la leyenda negra en este sentido. Derrotada España en el mundo, derrotada por la consumición de su expansión territorial humana en todo el orbe y por las guerras de 178 años que libró durante este periodo hasta la independencia de América, para defender no solamente Europa, sino América. Derrotada España finalmente, el imperio americano, con 3 excepciones: Cuba, Puerto Rico, las Filipinas y las Filipinas, para no hablar de la Micronesia. Quedaban esas 3 posesiones. Y en 1898 se presenta la guerra y Norteamérica le arrebata a España estas posesiones. Es decir, España está liquidada militarmente, pero no espiritualmente. Había que liquidarla también espiritualmente. Y voy a atreverme a exponer aquí, finalmente, espiritualmente, ¿por qué? Porque España dejó en América una barrera espiritual que nos defendía contra el embate protestante, contra el embate de todas estas potencias que finalmente entraron a disputar el espíritu contra España, después del militar, por supuesto. Y hoy en América esa barrera
está destruida, y está destruida porque España, siendo la autora esencialmente del Concilio de Trento, que formó esa barrera espiritual contra el embate protestante, hoy está esa barrera destruida y se destruyó en 1969 con el Concilio Vaticano II, y no quiero ofender a nadie por esto que estoy diciendo. Pero hoy, varios países americanos son esencialmente protestantes. Y si toda América se convierte al protestantismo, creo que esa cultura hispánica la podemos dar por terminada, porque España es la cuna del catolicismo en Europa. Y eso es lo que nos identifica junto con la lengua que estoy hablando ante ustedes, y que si no se hubiera defendido Cartagena de Indias en 1741, les estaría hablando en inglés. De manera que este legado hispánico de la lengua, de la religión y de ese sustrato cultural que tenemos, lo debemos defender a pie juntillas todos, finalmente como un solo hombre, como una sola cultura. Mil gracias. Muchas gracias. Bien, a mí me toca hablar de la parte... ¿Esto no? Sí. Me toca hablar de la parte de la leyenda negra en lo que se refiere a la figura de mi bisabuelo, que fue el inventor del submarino y que fue un pionero de muchas cosas, no solo del submarino, y que la leyenda negra ha tenido, bueno, en su momento la leyenda negra fue uno de los elementos que se cruzó en su camino, y luego ha sido una persistente constante en la posteridad, y hasta hace relativamente poco tiempo, y nosotros seguimos todavía luchando por el recuperar la figura histórica y sobre todo el éxito que él tuvo en una serie de empresas que mucha gente desconoce. Bien, entonces Isaac Peral era marino de guerra, del Cuerpo General. Nació en Cartagena. Su padre era marino también y su abuelo también era marino. El abuelo tuvo que combatir a un conocido de Pablo Victoria que se llamaba Simón Bolívar. No exactamente él contra Bolívar, pero él tuvo que y además estuvo bastante involucrado en los combates que hubo entre el Virreinato de Nueva España, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Perú con España, evidentemente. Él en esa época pues estaba combatiendo en lo que se llamaban las luchas de separación, de separatistas, porque el separatismo no es un invento moderno, ya empezó en los principios del siglo XIX, perdón. 30 años después de la batalla de Ayacucho, que pone el punto final a la presencia, lo que se llama en tierra firme o continental, de España en América, o sea, la parte continental queda totalmente ya en manos de la influencia británica, masónica y norteamericana, y solo quedan libres en ese momento Cuba y Puerto Rico y los archipiélagos de Asia, entre ellos Filipinas y la Micronesia. Eso dura, como hemos dicho antes, como ha dicho antes Pablo, hasta 1898. Y Isaac Peral nace en 1851, que hacía, como digo antes, unos 30 años, aproximadamente en números redondos, 30 años de la batalla de Ayacucho, donde se había distinguido, y de hecho tenía medallas, se fue acreditado el valor en esos combates por parte del abuelo. Y claro, pues él nace en un seno muy militar, nace en Cartagena, en una base militar, una base naval, y luego pasa por San Fernando, que también hay una base naval allí, en donde se cría y donde, por el ambiente familiar, pues empieza él mismo a soñar con vestir el uniforme del botón de ancla, que es como se llama entre ellos.
y bueno, no para hasta que lo consigue, porque además su padre, que era un oficial de infantería de marina, un oficial no de muy elevada posición, murió de capitán, pues en aquella época los sueldos en el ejército eran bastante mediocres, y para conseguir pagarle, porque el hermano mayor de Isaac Peral, que se llamaba Pedro, ingresó en la escuela naval, que entonces estaba en San Fernando, no estaba como ahora en Marín, y el padre ya no tenía dinero porque tenía 4 hijos, una hija y 3 hijos varones, y todo apuntaba que tenía que pagar las 3 carreras militares, y eso se le ponía muy cuesta arriba. Así que para ganar más dinero se marchó a la Guerra de los 10 años, de donde no volvió. Entonces Asperal entra con 14 años en la Armada, en el Cuerpo General. No es contador de la Marina como hubiera soñado su padre, pero que era una carrera mucho más económica. Él quería ser miembro del Cuerpo General y se convirtió en miembro del Cuerpo General con 14 años. La primera navegación que hace es, en una época que todavía no existía el Canal de Suez, una navegación que hace bordeando el Cuerno de África hasta Filipinas, hasta Manila. Era una aventura en aquella época de aproximadamente año y medio entre la ida y la vuelta. Luego ya pues sigue su carrera de militar. Él es apasionado de la ciencia, pero eso lo lleva digamos que con discreción. Y durante 20 años está embarcado, interviene en 2 guerras importantes, la guerra en la que había muerto su padre, pero que todavía no había terminado, donde recibe la medalla al mérito militar con distintivo rojo por una acción en tierra, donde es desembarcado en Nuevitas para hacer frente a los mambises, que supongo que sabéis todos que los mambises era el nombre que llevaban los rebeldes independentistas o separatistas cubanos. Vuelve a España, porque va reclamándole según el gobierno, según donde hace falta combatir, y interviene en la tercera guerra carlista. Ahí también se distingue, también es condecorado, y luego pues ya cuando España consigue de alguna manera pacificar algunas cosas, el territorio de Cuba, Filipinas en ese momento todavía no había iniciado la rebelión, entonces le pide acceder a lo que se llamaba el curso de ampliación de estudios, que era un curso de unos 2 años y pico, donde se formaba por así decirlo, era como lo que equivaldría ahora a un doctorado. Entonces se convierte en un experto en física, bueno, es además... luego con el tiempo será catedrático de física, de química y de alemán en esa misma escuela. Está 3 años allí, se licencia, le dan el título, vuelve a Manila, vuelve destinado a Manila, para hacer una misión ya más científica. De hecho se hace cargo del astillero, porque en ese momento el astillero de Manila el responsable del astillero estaba de baja por enfermedad. Se hace cargo del astillero de Manila, luego retorna con unos años, poco tiempo después, y en 1883 tuvo que volver concretamente a las Baleares, a Mahón, porque contrajo una enfermedad, que era típico en aquella época. De hecho, el padre murió de enfermedad tropical, no murió del combate. Y era muy típico que los oficiales se acabaran enfermando en ese tipo de clima que es un poco complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues él vuelve a la península y en este caso a las Islas Baleares, al territorio que luego se quedará nada más que como el resto de España, pero en aquella época España también era Cuba y también era Filipinas y también era Puerto Rico, y pide acceder a ese curso de ampliación de estudios, se doctora, vuelve, como he dicho antes, y le reclaman para hacerse cargo de la cátedra de física, de matemáticas y de alemán. Le reclama el director del centro, que es del centro del Observatorio Astronómico de San Fernando, que a su vez era el director de la Escuela de Ampliación de Estudios. Y entonces él empieza a trabajar allí en 1883-84, ya cesa toda su actividad marinera como tal.
había estado prácticamente 20 y tantos años que me he marcado, y ya se dedica exclusivamente a dar clase, a investigar, a trabajar sobre el tema científico. Entonces desarrolla, en 1884 sabemos que desarrolla el primer proyecto de submarino, porque tenemos los apuntes que él dejó, que están ahora mismo en el Archivo Histórico Nacional para quien los quiera consultar. Toda la documentación de esa Peral se conserva al 100%, gracias a Dios. No ha servido para mucho, pero bueno, es así. Y en 1884 él ya tiene un esbozo de lo que quiere hacer para el futuro. Él es consciente, porque procede de la Marina de embarcado, y él es consciente de que hay una crisis económica muy fuerte en España y que se van eliminando las unidades buenas de superficie, se van deteriorando, no se renueva el plan de escuadra, y entonces él dice, hay que buscar, o él piensa, reflexiona que hay que buscar una alternativa económica y a su vez que sea un desafío para hacer frente a lo que estábamos en pleno siglo XIX, cuando se produce todas las guerras de secesión. Entonces él sabe que más tarde o más temprano va a haber guerra en Cuba, va a haber guerra en Puerto Rico, va a haber guerra en Filipinas, y le urge crear un sistema que haga frente a eso. Entonces en 1884 le presenta a su mujer, con buen criterio por otra parte, siempre hay que consultar las cosas con su mujer, con la mujer, porque normalmente suele tener algo más de, ¿cómo te diría yo? Eso que llaman ¿cómo? Realidad. De realismo. No me divague, que estamos ya en tiempo de descuento. Bueno, pues no me divague. Se lo presenta a la mujer le dice que lo guarde, que eso le va a traer consecuencias negativas. Se produce un conato de guerra con Alemania en 1885, que está a punto de enfrentarse el Segundo Reich con lo que queda del Imperio Español, a cargo de unas islas de tipo menor que eran las Carolinas, que estaban en la Micronesia. Entonces ahí le dice a su mujer, tengo que presentarlo porque ahora ya es urgente, ahora nos va la vida en ello, como nación. Y entonces la mujer dice, pues adelante, pero vamos, que sepas que esto va a ser tu ruina. Y bueno, en efecto así fue, lo presentó, sufrió todo lo que se puede imaginar uno con la burocracia del momento, pero al final, en 1887, el 20 de abril concretamente, que era el aniversario de su boda, la reina regente María Cristina firma el decreto que autoriza a fabricar el submarino. Le mandan a Europa a comprar todo el material que aquí no existía, y compra el material, estamos hablando de 1887. Está construido. Y en 1800, sí, pero es que estamos hablando de una cosa muy importante. Pero es que nos hemos pasado de tipo. Y el S-81, ¿saben lo que ha tardado en fabricarse, no? Pues él en 3 años, entre los planes, el proyecto, la aprobación y la botadura, lo hizo todo, él solo, sin ayuda de nadie, con un delineante y poco más. Las pruebas fueron beneficiosas, vamos, que fueron positivas, y luego, sin embargo, todo se torció. ¿Por qué se torció? Pues por la leyenda negra. ¿Qué es lo que pretendía Isaac Peral? Y cometió, a mi juicio, el error de hacerlo público con el submarino. El submarino en ese momento él lo planteaba como una arma estratégica, no táctica. Y él sabía que si tenía 4 submarinos en Algeciras y 2 en Ceuta, adiós Gibraltar. Era el fin de Gibraltar, y el fin de Gibraltar suponía que también era muy difícil abastecer la base de Hong Kong, que es la base que sirvió a Dewey para atacar Manila. Entonces, eso es evidentemente lo que le hace que todo el elemento masónico, entre ellos el ministro de Marina, Berenger, que había optado por ser gran maestre del Oriente Español cuando cesó Sagasta, pues evidentemente hubo una conjura de todos los elementos masónicos internos y externos, y el submarino no salió adelante. Cuando le dijeron que no podía salir adelante, pues él se marchó de la Armada, y a partir de ese momento él se dedica a la vida civil. Y él es el inventor de la batería moderna. La primera fábrica de baterías que hubo en el mundo está aquí cerca, en la calle Mazarredo, que tiene una placa que conseguí yo que se pusiera,
que es la primera fábrica de baterías de uso industrial que hubo en el mundo, no solo en Europa. Y luego, pues las primeras centrales, las 24 primeras centrales eléctricas que se montaron en España las montó él, pero como había una leyenda negra sobre él, pues eso pasó totalmente desapercibido. De hecho, yo todavía, hasta hace poco, y aquí termino, estuve en trámites con el Ayuntamiento de Madrid para que le pusieran una placa, porque hubo 2 centrales eléctricas en Madrid, plenamente operativas, una en la calle Rafael Calvo número 1, y otro en un sitio que es relativamente conocido por el mundo entero, que se llama Génova 13, que es la sede de algún partido político importante. Que no me diga. No, si estoy terminando, esto es el final de la leyenda negra. Bueno, ¿qué respuesta he tenido? Esta. 0. Ni el PP ni el Ayuntamiento de Madrid han querido poner la placa, que además la ponía un amigo mío que está aquí presente gratis, ni no han contestado por qué. ¿Eso por qué? Porque la leyenda negra sigue en vigor. Entonces nosotros no podemos presumir de ningún acto, y eso lo sabe bien Pablo, de ninguna gesta, porque eso no se traduce en algo positivo. Lo positivo es presumir de las gestas de Nelson, de las gestas de Washington, de las gestas de, ¿cómo se llama?, Lafayette, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hacer un paréntesis y ya termino, ¿eh? Tenemos que hacerlo, de hecho. Sí. Y lo hemos hecho. Perfecto, muchas gracias. Tenemos realmente a un personaje que lo tenemos por cuota. No es porque sean mujeres, porque es doctor en historia, como siempre dicen que aquí los divulgadores, aquí no hay doctores en historia, pues tenemos un doctor en historia que quede también claro. Claro. Que menos. Sí, no sé si funciona, Funciona. Adelante, por favor. Pero es la primera vez que tengo un pinganillo puesto aquí, con lo cual me siento importante. Yo podría hablar de la leyenda negra pues hasta los postres, pero voy a intentar dar una especie de resumen, como una visión aérea general sobre lo que fue la leyenda negra, sobre lo que sigue siendo la leyenda negra, pero vamos, cuál fue el origen. Por una parte es el ataque al imperio que dominaba el siglo XVI y XVII y parte del siglo XV, pero en fin, no salíamos de España todavía. Y por otra parte, a partir del siglo XVIII, es la negación de que cualquier elemento de ese que haya tomado parte en ese imperio o que se derive de ese imperio tenga algún valor positivo, como ya alguien ha dicho por aquí, ¿no? Es decir, primero el ataque, luego la negación. No somos nadie, en aquel momento sí éramos, pero éramos terribles, éramos malos, éramos perversos, éramos esclavistas, éramos un montón de cosas que nos achacamos. Luego, cuando ya dejamos de ser todo eso, pues simplemente pasamos a ser unos inútiles, unos negados, unos que no saben ni trabajar, ni tienen ciencia, ni nada de eso. Son los 2 aspectos fundamentales de la leyenda negra que se siguen manteniendo. Un pequeño ejemplo desde el principio y que luego se ha mantenido, bueno, dos ejemplos. Uno, la periodización histórica, quiero decir, lo de historia antigua, media, moderna y contemporánea, eso es algo que surge en el siglo XVII. Un alemán, un profesor alemán, Celarius se llamaba de nombre, creo que Cristóbal, o Keller, en alemán, estableció que había una historia antigua, una historia que los italianos ya se habían dedicado a considerar que era es que no quiero citar la palabra, un renacer, un renacimiento de la historia antigua, que por medio había algo extraño, que no sé, indefinible, que era, y por eso le llamaron Edad Media. Es decir, la antigua porque era la antigua, la moderna porque es cuando el Celarius establece los periodos. Él era el más moderno, pues le llaman la Edad Moderna. Posteriormente añadirán lo de contemporánea y ahora no saben cómo llamarle, pues no saben si edad atómica o cómo llamarle. Pero en fin, en esta periodización
el tal Cellarius tenía para dividir estamos hablando de finales del siglo XVII, si hace 200 años, casi, un poco menos, que se ha descubierto América, que se ha hecho la primera circunvalación, que se ha hecho todos los cambios que trajeron la necesidad de mantener no solo el dominio del mar, sino el dominio y la estructuración de todo un imperio. Y a finales de ese siglo XVII, este señor Cellarius establece el comienzo de la Edad Moderna en 1453, cuando los turcos toman Constantinopla. Lo de descubrimiento de América no le debió parecer importante, aunque evidentemente había ocurrido, y él lo establece en 1453, perdón, con la caída de Constantinopla. Es algo tendencioso, es un pequeño olvido, pero un pequeño olvido todavía más trágico, porque a finales del siglo XVIII, del siglo siguiente, otro historiador, Schatterer, también alemán, reconoce que hay que establecer los periodos de la historia cuando algo importante o definitivo ocurre en esa historia. Y ese algo importante o definitivo lo cifra en el descubrimiento de América, es decir, la creación de otro mundo, la constatación de que el mundo es redondo, la constatación de que se puede acceder a todos esos sitios por otro lado de lo que tradicionalmente se hacía. Es de su mismo, bueno, un siglo después de Cellarius, pero, sin embargo, estamos en el siglo XVIII, y el siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, es decir, el siglo de Francia. Y Francia, lo primero que tiene que hacer es anular cualquier cosa que se refiera a los austrias españoles y, por tanto, no reconocer que Schatterer reconoce que el principio de la Edad Moderna debe empezar en 1492, que es cuando se abre el mundo a una nueva perspectiva. Por tanto, aquí no es agresión, es olvido. Y así se ha medido, a partir de ahí, las élites universitarias de nuestro país y de otros países, pero como peor la cosa es que se dé aquí, pues han aceptado la historicidad francesa y nos hemos hinchado de estudiar, yo incluido, que aquello fue tremendo, que fue unos años, nuestro siglo de oro, donde todos sabemos qué ocurrió, fue un desastre, que lo auténtico bueno empezó en el siglo XVIII con la Ilustración y por tanto había que olvidar todo eso. Y nunca ya, a partir de entonces, hasta tiempo reciente, afortunadamente, se ha vuelto a mirar hacia lo que fuimos y hacia lo que debemos ser. El ejemplo más reciente, quizá no tiene que ver con la historia, pero hay muchas veces que la historia no son los textos, sino es la vida, y la vida de los tiempos que miramos hacia atrás y la vida que vivimos ahora. Recientemente se ha editado un libro que trata de lo que se llama la pequeña edad de hielo, que es unos periodos desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, en el que ha tenido unos máximos impresionantes de congelación, de frío en Europa, entre los cuales en 1670 y tanto, me parece, llegaron a congelarse los ríos de Francia, el Mosa, etcétera, etcétera. Bien, este señor al libro lo llama, no recuerdo el título, pero algo relativo a la naturaleza, al frío, a la edad del hielo. Pero a eso le dedica 15 páginas, 20 páginas. El resto del libro lo dedica a estudiar todo lo que ha ocurrido de bueno en Europa desde el siglo XVI. No cita ni una sola vez a España. Es un libro reciente y, sin embargo, no existe. España no existe. Primero nos atacaron, luego nos ignoran o nos ignoraban. Esperemos que a partir de aquí no. El origen de la leyenda negra es un término que se aplica a partir del siglo XIX, como saben. Antes, pues, el gran problema, como ha dicho creo que Pablo Victoria, es que el imperio
no perdió la guerra de la propaganda, porque aquí lo que se contestaba a los folletos insultantes europeos, se contestaba con argumentaciones que son espesas y largas, razonables y razonadas, pero espesas y largas, y la gente no se leía esas cosas. Creo que no hace falta mucho esfuerzo para saber que hoy en día nos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, un artículo de más de 3 páginas en internet no lo lee nadie. El TikTok, ese que funciona por ahí, pues es el equivalente, solo que si ahí añadiéramos la crítica, a veces incluso escatológica, sobre alguien, pues eso sería el equivalente a los folletos protestantes contra España. Pero en fin, podemos hacer esa pequeña idea de que lo de la leyenda negra solo es un término del siglo XIX, pero la idea de ir contra España está desde que España empieza a pintar algo en Europa. Y ese algo fundamentalmente sale de Italia. No tengo costumbre de adaptarme 10 minutos, así que me das un golpe en la mesa cuando... Un poquito queda, pero todavía queda. Vale. Surge fundamentalmente en Italia, porque en Italia desde el siglo XIII y luego el XV, a finales del XIII y luego el XV, toda la parte de Nápoles, Sicilia, etcétera, era de la corona de Aragón. Estaban, digamos, bajo el dominio de lo que luego sería España. Bueno, España ya lo era, porque España es una idea, no es una cuestión de documentación, porque con la documentación dicen que hasta las leyes de Javier de Burgos no existe una idea, digamos, jurídica de España, pero España existe desde el momento en que en Europa empiezan a llamarlos españoles a los que están en España. Luego, por tanto, no nos llamaban ninguna otra cosa más que lo de su país. Bien, en Italia tenían el concepto, ya en el 300 y 400 son, digamos, periodos artísticos, pero a finales del 400 ya empieza lo que se daría ya en llamar el Renacimiento, es decir, Renacimiento con esa palabra como Renacimiento de la Antigüedad. Y por tanto, ¿quiénes son los auténticos cultos, los auténticos sabios, los auténticos herederos de la Antigüedad? Los romanos, los italianos. ¿Quiénes son los que están aquí dentro, de Italia me refiero, molestándonos, siempre venciéndonos, etcétera, etcétera? Unos individuos de ese periodo intermedio de la Edad Media que se han forjado con una mezcla de alma impura con moros y judíos y que vienen aquí a imponernos lo que ellos, su manera de ser. Por tanto, ahí empieza la leyenda negra italiana, ese es el origen de esa leyenda negra por parte italiana. Una leyenda, un origen cultural. Después vendría el origen político, bueno, el origen no, la continuación política. Cuando se produce la sublevación de las provincias, holandesas no, de los Países Bajos, es una sublevación, son separatistas exactamente igual que hoy, porque en aquellos momentos, con Carlos I, los Países Bajos formaban parte del imperio, y de hecho el mismo Guillermo de Orange entra con el emperador Carlos I sosteniéndole la mano en la iglesia de Aquisgrán, es decir, sabían que eran sus vasallos y no tuvieron ningún problema. El problema surge cuando Felipe II ya no es el emperador, ya no es el titular más que por herencia y en parte de ese imperio de Carlos I, y por tanto se sienten, digamos, autorizados a ir en contra de él y a sublevarse. Se produce la sublevación de Guillermo de Orange, en principio Francia e Inglaterra le apoyan. En 1577 se
se arregla el asunto de los Países Bajos concediéndoles lo que ellos pedían, pero casualmente, he dicho, sí, en 1600. Cuando en 1680 se produce la incorporación de Portugal a España, es cuando surgen las alarmas de Francia y de Inglaterra, porque claro, España y Portugal unidas dominaban el globo, y eso era mucho más de lo que podían ellos lograr o sacar de una sublevación local como eran los Países Bajos. Y a partir de ahí, lo curioso es que la apología de Guillermo de Orange, en la que pone a Felipe II a caer de un burro, por muchas razones que no nos podemos alargar hoy, ya no tenemos ni tiempo. No es verdad. Pues en 1681 es cuando surge la apología. Y una obra que había aparecido en 1542 de Bartolomé de las Casas, de pronto lo termina en Valencia en 1542, se edita en Sevilla en 1552 y nadie le pone ni una pega. De hecho, recordemos que en 1542 es cuando ya se dan las leyes nuevas. Y sin embargo, cuando Guillermo de Orange en 1681 encuentra ese texto, dice, hombre, aquí tenemos lo que nos hace falta para encontrar España. Y a partir de ahí empieza lo político. Luego seguirá lo, digamos, lo romántico o lo, no sé, cosas del corazón, porque a partir del Abad de Senreal, que publica una novela histórica en la que falsea por completo la historia de Don Carlos, Schiller, como se pronuncie, hace su Don Carlos, en la que cambia la cuestión amorosa por la cuestión política. Y la fama de Chile llevará al alza lo que es la leyenda negra contra España, muy renovado con lo que sería luego el Don Carlos de Verdi. Y con esto acabo, para que no me regañe. El problema es que vamos con el tiempo como vamos, y de todas maneras queremos hacer algunas preguntas. Va a ser un poco complicado a veces lo que es el debate, pero es verdad que aquí surge una idea, y es que la obra de Bartolomé de las Casas, Guillermo de Orange la hace suya, pero juega y hace trampas, porque efectivamente cambia la idea de Bartolomé, que es la de hablar del mal comportamiento de los cristianos, y Guillermo de Orange cambia en las versiones a españoles. Ya no son cristianos, ya son españoles. Más luego, efectivamente, con la imprenta y con estos, pues hace que entre eso, los ataques de Lutero, que ya también se ha hecho, que aquí hay una idea que efectivamente va también, como dice también Pablo, con el tema del catolicismo, porque hoy, curiosamente, hoy no es una efeméride de estas tontas, el 14 de mayo de 1878, es el último juicio por brujería en Estados Unidos, curiosamente en Salem. En el Reino Unido hubo uno hasta en 1944. Desde 1614 están prohibidas por la Suprema de la Santa Inquisición. Pero, sin embargo, ¿por qué? Y es la primera pregunta que lanzo a quien quiera contestar, siendo breves en las respuestas, porque para que demos también más preguntas al público. ¿Por qué hemos olvidado esto nosotros? Que lo hayan hecho los demás, no. Al fin y al cabo, ellos tenían que jugar la baza de la propaganda. Pero ¿por qué lo hemos olvidado nosotros? ¿Por qué nuestros historiadores, nuestros divulgadores, les está costando tanto llegar a esta idea que se ha quedado tan calada entre nosotros, que cada vez que hacemos una serie de televisión hay que seguir ya el cilicio para ya empezar a ir preparado para lo que nos viene? ¿Quién se atreve? Por ejemplo, no sé, ¿está aquí? Sí, no, yo te lo mantengo. El que se movía en el siglo XVIII y XIX no se movía por los claustros universitarios porque no era la moda. La moda era la historiografía francesa, era lo que Francia decía que había que denigrar de la Casa de Austria del Imperio Español, y por tanto el que no hiciera eso no era ilustrado, no era moderno, era en base el mismo problema que se da durante la Guerra de la Independencia entre afrancesados y patriotas. Es decir, muchos, por ejemplo, Juan Martín el Empecinado, pues todo el mundo sabe que fue un gran guerrillero, que luego fue ejecutado por Fernando VII, por afrancesado. Entonces, es la misma cuestión. Es decir, en cuestiones de estudios históricos, el que no se atenía a la historiografía imperante en el momento, pues no salía adelante. Como eso luego se metió en las aulas, pues todos, incluido yo, que lo he estudiado después, lo que estoy diciendo,
sabíamos perfectamente que todo lo que ocurrió durante esa época pues era malo, malísimo, y a ver quién era el que se atrevía ni siquiera a hablar de los reyes católicos, porque bueno, expulsaron a los judíos y cosas por el estilo. Bueno, en Colombia se dice que del árbol caído todo el mundo hace leña. Y España era el árbol caído y todo el mundo quiso hacer leña de España. Pero yo pienso que hay unas razones sociológicas, digamos, que están íntimamente relacionadas con el propio espíritu español. Nosotros notamos, estoy hablando desde el otro lado del Atlántico, los españoles son muy francos, muy, sí, digamos que muy sinceros en su diario devenir, etcétera, y eso los hace mal vendedores, porque para vender bien hay que mentir un poquito o mucho. Y, por ejemplo, si se contrastan los españoles con los portugueses, no hay nada que hacer. Los portugueses son magníficos vendedores porque saben cómo dorar la piel. Exactamente, han dado la vuelta al mundo y lo han vendido así. Y la independencia de los Estados Unidos también fue alcanzada por Lafayette, que Francia publicó 5 volúmenes sobre las heroicas hazañas del señor Lafayette, que perdió todas las batallas con George Washington, porque George Washington fue un mal general que iba a ser destituido por el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, Francia sacó 5 volúmenes en esa feria internacional de 1890 y pico y tal, y desde ese momento se consagró la figura del señor Lafayette, que era un noblecito que llegó a Estados Unidos a la edad de 20 y pico de años y no tenía ni idea de cómo pelear una batalla ni qué hacer, absolutamente nada. Y en cambio, Bernardo de Galvez, que es el gran héroe español, que es el verdadero libertador de los Estados Unidos, a ese, como decimos los colombianos, lo han negreado, lo han echado a un lado, etcétera, porque ese no hizo nada. Bueno, pues ganó 7 batallas, derrotó a los ingleses en 7 batallas, recapturó la Florida y les abrió un segundo frente y los hizo capitular en Yorktown, después de haber financiado que la flota francesa consiguiera recursos en Cuba y con el situado fiscal de Veracruz y sitiara en Yorktown a los ejércitos ingleses, mientras los españoles se les metían por la Florida abriéndoles el segundo frente. Es el verdadero libertador, porque si Washington perdió 6 batallas, Bernardo de Galvez ganó 7 batallas y finalmente hizo capitular a los ingleses. Pero los españoles no se dieron cuenta de eso, y tampoco se dieron cuenta que Blas de Lezo derrotó a la mayor armada de los ingleses asaltando a Cartagena de Indias, de manera que sois malos vendedores. Malísimo, sí, sinceramente. Nos queda tiempo para 2 preguntas del público, 2 preguntas rápidas, no 2 ponencias del público. 2 preguntas, por favor. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Venga. No, a ver, yo lo que quería plantear es el hecho de que la leyenda negra, hace poco teníamos en una conferencia de José Varela que hablaba de que prefería hablar de literatura de combate o de guerra de papel. El hecho de que seamos unos malos vendedores, claro, tenemos que pensarlo también en la actualidad. A ver si esa guerra cultural que nosotros no hemos sabido llevar es más por una cuestión de complejos. Y no es que no hayamos sabido defender nuestros hechos históricos, que ahí están y son contrastables, pero lo que me gustaría preguntarles es si consideran que seguimos siendo, por así decir, unos acomplejados, que no hemos sabido dar esa batalla cultural y esa batalla de literatura, esa literatura de combate, y si estamos a tiempo de hacerla, vaya. Sí. Yo. No, que queráis, esto responde. ¿Funciona? Sí, sí, funciona. Desde el siglo XVIII hasta hoy, pues es un periodo que podría llamarse pues infancia, adolescencia y llamémosle madurez, nuestra sociedad actual, ¿no? Si a un niño su padre le dice estate quieto que eres tonto,
Si a un niño le dice su padre, estúdiate eso que es lo que tienes que hacer, y no aquello. Si al hijo cada vez que intenta decir algo, le dicen, pero ¿tú de qué vas a hablar si eres un ignorante? Sería una cuestión del niño que tenga esos complejos, porque eso es exactamente lo que ha ocurrido aquí. A partir del siglo XVIII nos han venido diciendo que no somos nadie, que es más, que cuando lo fuimos malos, perversos. Y eso desde la escuela a la universidad se ha hecho permanentemente. ¿Cómo es posible que todavía quede gente como todos los que estamos aquí, que pensamos que se puede eliminar eso? Pues a base de un gran esfuerzo, porque todo lo demás efectivamente son complejos. A mí me gustaría hacer una pregunta. Venga. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Porque del mismo modo que en Internet la gente no se lee tres párrafos más allá de la idea inicial, o sea, del título, ¿qué hacemos? Es decir, tenemos que llegar al gran público. Hay que llegar al gran público de alguna manera, porque se están sacando muchos libros y tal, pero yo hablo con mis amigos y tal, no lo saben. Ah, hay un libro sobre esto, hay un libro sobre esto. No saben. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que tenemos que hacer documentales y películas. Tenemos que reproducir lo de España, la primera globalización que se hizo por los mecenatos. Tenemos que hacer cosas de esas que llegan al gran público. A mí me asombró cuando el documental salió en Televisión Española. O sea, yo me quedé, dice, Televisión Española sacando este documental. Pero bueno, algo es que... Desde luego en Televisión Española no van a sacar los libros que escribimos. No los sacan, pero eso lo sacan. Tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que llegar al gran público de alguna manera. Y eso solamente se llega con series de televisión, con documentales y y dinero. Hace falta dinero. Sí, no, lo hace, vamos. O sea, dice en general, no, ya. Hace falta dinero. Pero hay miles y miles de seguidores de las cuentas de hispanistas que se puede organizar un mecenazgo como se hizo con España en la primera globalización. ¿No? Bueno, mire, voy a decirlo también con otro aforismo de mi país, de Colombia, y es que allá decimos que herradura que cascabelea algún clavo le falta. Y eso significa que aquellas personas que alardean de ser una cosa y de ser otra y de querer sobresalir autoalabándose es porque les falta un clavo, algo les falta. Y a mí me parece que, habiendo sido España ese gran hegemón, habiendo tenido un imperio de 20 millones de kilómetros cuadrados, que ni Roma lo tuvo porque tuvo 8 millones de kilómetros cuadrados, y habiendo dominado el mundo y exportado la riqueza lingüística de este país, habiendo dado tan buenos y tan grandes escritores, poetas, literatos, filósofos, inclusive científicos, no tenía necesidad de alardear de nada. Pero una vez que el imperio sucumbe, una vez que la propaganda del enemigo se posesiona del orbe y denigra de la conquista española, de la civilización española, de la cultura española, surge ese complejo del árbol caído. Y entonces los españoles a duras penas sobreviven cultural y espiritualmente en 1898 a raíz de la pérdida de Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Y entonces entra el siglo XX, un país espiritualmente destruido y con un complejo enorme. Si habéis asesinado 20 millones de indígenas que no existían, si habéis sido racistas y habéis mantenido a los americanos bajo el yugo español con unas leyes horripilantes que no nos dejaban respirar absolutamente, y España se lo creyó, y finalmente se lo creyó. Y esto es un problema de educación,
mientras ciertos sectores políticos siguen enfatizando eso dentro de la misma España, aumentando el complejo, inclusive enseñándolo en las escuelas, mientras nosotros no derrotemos esa visión del mundo, esa visión que quiere blanquearse, porque el comunismo, habiendo sido tan criminal, asesino y espantoso en el mundo, se quiere blanquear ahora posando de humanista. Y ser humanista es hacer concesiones a todas estas mentiras. Y mientras España no derrote finalmente esa visión sesgada de la historia, no podremos salir adelante y no podremos volver a estar orgullosos de nuestra raza, de nuestro ingenio y de nuestra propia leyenda, la verdadera. Pero el asunto está en que llevamos 8 leyes orgánicas, es educación lo que he hecho. Por mecenazgo ya le digo yo que no. Y se lo voy a decir por qué. Llevamos meses haciendo un monumento a los tercios. Ahora mismo lleva nada más el 38% recaudado, quedan 13 días. Más de 1000 personas han ayudado. Es imposible en 13 días conseguir que alcancemos esto. Se hizo la estatua de los héroes de Valer, también por mecenazgo. Se hizo la primera colaboración, pero no podemos. La fatiga del donante es una cosa que lo sé bien como cooperante, va a llegar. No puede ser que un número reducido de españoles estemos pagando lo que tienen que hacer gobiernos centrales y tal, y eso lo tenemos que conseguir con estas acciones. O sea, usted ha preguntado cómo lo estamos haciendo. Esto, lo que estamos haciendo poco a poco en las redes. O sea, cuando usted le pregunten a sus amigos, dele libros, dele cosas. Yo se los doy, pero hay que leérselos. Coño. O sea, yo lo que he conseguido hacer es al menos el audiolibro de mi libro. Coño, pues al menos se lo pase usted al podcast y ya se lo voy a leer yo el libro. Los anglosajones nos invaden con películas y documentales. Claro. Nos invaden con películas y documentales. Pues tendremos que hacerlo nosotros, la sociedad civil, nuestros gobiernos no lo van a hacer. Desde luego los gobiernos de izquierda. Tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo. Tenemos que llegar al gran público. Porque es que ya digo, estamos... Microsegundo. Ustedes, vosotros, estáis haciendo este acto en el que se puede hablar de todo esto, es algo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Y si estos actos se repiten mucho más, si conseguimos saber de toda la historia que lo de el águila no fue porque Franco ya era, los reyes católicos eran franquistas, sino porque era el águila de San Juan. Y cuando podamos hablar montones de veces en que nosotros iniciemos, o quien sea, inicie un tema y ustedes hagan preguntas, o vosotros hagáis preguntas, es cuando ahí se podrá expandir. Y si eso además se publica, pues siempre habrá alguien que no va a ser mañana o pasado. Pero bueno, así empiezan las cosas, ¿no? Yo llevo 75 años y todavía no soy rico, pero espero hacerlo antes de morir.